Muy buenas tardes, un placer estar una vez más compartiendo la palabra del Señor y les quiero invitar a que la puedan abrir, por favor, en el texto que leyeron de forma alternada, el Evangelio de Juan, capítulo 17. Por favor, mantengan abiertas sus Biblias allí. Vamos a estar ahí leyendo atentamente. Desde hoy día y los próximos domingos, que aún no sé si son 4 o más, estaremos solo en este capítulo. No se termina, lo siento. Estaremos solo en este capítulo. Vamos a ir por partes. Este capítulo contiene tal vez la oración más importante de la cual nosotros tenemos conocimiento que habría hecho Jesús en su vida. Y vamos a entrar en el corazón de Jesús y en su corazón vamos a encontrar una generosidad tremenda, la generosidad de alguien que sufre, pero que cuando sufre no ora por él, ora por otros. Por lo tanto, todos nosotros somos movidos en esta oración nada más. Esta es una oración que se fundamenta y brota del amor intratrinitario de Dios. Lo voy a repetir. En el amor intratrinitario de Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amándose eternamente como una unidad indivisible. Desde allí brota esta oración intercesora que tiene que ver contigo, que tiene que ver conmigo. Realmente el Señor es quien abandona todo para ir a buscar a quien se pierde. Y los grupos pequeños esta semana pudieron indagar un poco en Lucas 15 y Dios se manifiesta y se representa a sí mismo como aquel que deja todo para buscar y una vez que encuentra, celebra con todo su corazón y se alegra en el rescate. Y ustedes van a ver en este capítulo que hay un objetivo que es como central y profundo en todo este pasaje, y es que todo lo que Jesús va a pedir tiene algunos ejes, y uno de ellos es que tú tengas un gozo completo, que nosotros tengamos una alegría completa, que nosotros crezcamos en nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestra satisfacción. Esto es impresionante. Es un Dios que se despoja para alcanzar, Él se alegra en ello y quiere compartir esa alegría con nosotros. Y al mismo tiempo eso se funda en su amor. Fíjense ustedes, eso que acabo de decir está en el verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. O sea, un gozo que no es pasajero, que no se presta, sino que se instala dentro de nosotros. Y al mismo tiempo motivado, vean el verso 26, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos. Fíjense qué interesante esto. El Señor Jesús está orando por su iglesia y está orando para que se nos instale, esté en nosotros de forma permanente, sea parte de nuestro ADN, su alegría y su amor. Es maravilloso. Y hoy día lo que vamos a empezar a hacer, porque esto es por capas, vamos a ver que esta oración de Jesús es una oración que está construida como un edificio en donde hay capas de significado y lo primero que vamos a hacer es ir al objetivo. Vamos a ver que esta oración contiene 4 ruegos, 4 razones, 4 peticiones del Señor Jesús a Dios por nosotros. 4. Vamos a hoy día ver la primera y eso quiere decir que seguramente hay un mes solamente para esto. Y luego vamos a entrar en otras cosas que pasan acá que son muy importantes de ver. La figura de Jesucristo como por ejemplo el supremo intermediador entre nosotros y Dios. Ya son cosas que vamos a ir profundizando una vez que ya tengamos estas otras cosas claras. Esto a modo introductorio, hoy día vamos a fijarnos en la primera petición de Jesús que está en el verso 11 y que tiene como
preámbulo el verso 9. Voy a leer esto y luego oramos y empezamos a exponer. Dice del verso 9 en adelante: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ese es el encabezado de esta petición particular. Y luego entra en materia, ¿cierto? Acabo de leer yo el verso 10, vamos al 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Primera petición. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto va hasta el verso número 16. Vamos a entrar allí y vamos a orar, ¿ok? Señor, muchas gracias. Este domingo te damos porque tú eres el Padre sobre todos los padres. Tú eres, oh Dios, eterno, eterno, y nos has amado con un amor eterno. Y ese amor eterno ha dado a la luz la existencia, el tiempo, la materia, a nosotros mismos, seres finitos corporalmente, pero que nos has dado un alma inmortal para poder vivir y gozar de ti eternamente. Abre los ojos del entendimiento de tu iglesia para que nosotros podamos verte en tu gloria y podamos ver cómo nos has amado hasta el fin y cómo en tu corazón está, Señor, que nosotros gocemos de ti para siempre. Y que esa alegría, oh Dios, se instale en nosotros y remueva cualquier aspereza que haya en nuestro corazón. Tú eres superior y ese amor ha movido la Trinidad. El propio Señor Jesús, segunda persona de la Trinidad, se despojó a sí mismo para alcanzarnos a nosotros que somos tuyos. Oh Dios, muchas gracias. Y al explorar esta oración llena de intensidad, te rogamos que tú edifiques nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera oración entonces, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. Vamos a ver que cada una de las peticiones tiene al menos 3 partes. ¿Ok? Tiene la petición específica, lo que se pide objetivamente. Tiene además lo que está por detrás de la petición. Y por último, el propósito de lo que se pide. Por cada una de ellas vamos a explorar esas 3 aristas. ¿Ok? Objetivamente está en el texto. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo cuando pide que nos seamos guardados? Lo que se pide es que seamos protegidos, que estemos a salvo. Que estemos a salvo. Jesús está pidiendo para que sus seguidores estén a salvo. Para que tú estés a salvo. Para que yo esté a salvo. Estén a salvo. ¿Por qué? Porque hay algo que está entramado acá. Y lo primero es el escenario. Es porque nosotros, que no somos del mundo, porque ¿de quién somos? De Dios, somos de Él, son tuyos. Nosotros que somos de Él, estamos en un mundo caído. Primera razón, Él pide por nuestra seguridad porque nosotros vivimos en un mundo que está caído. Pero ese es solamente el escenario. Luego crece. ¿Y es por qué? Porque este mundo que está caído está dominado por alguien que es el maligno. Miren qué interesante, sigamos el flujo de lo que dice acá. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. Verso 11. Verso 12. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. El nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió. Sigo adelante. Yo les he dado tu palabra, verso 14. Y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes, ¿de quién? Del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si estemos protegidos en este mundo hostil, pero estemos protegidos principalmente del maligno. Eso es lo que objetivamente Jesús está pidiendo. Guardémoslo. ¿Qué es lo que está detrás de esta petición? Lo que está detrás de esta petición, como otras cosas que ya vienen pasando en Juan, es que Jesús se va, es la razón que Él da. Verso número 11. Dice,
ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Él pide que nosotros estemos seguros, cuidados por Dios, Padre, porque Él se va. Alguien tiene que hacerlo porque Él no va a estar. Entonces es la razón que lo mueve a pedir. Pero ¿cuál es el propósito de lo que se pide? Y aquí esto crece, ¿cierto? Punto 1, se pide esto para que nosotros seamos uno. Fíjense verso 11 también. El nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Una razón. Y la segunda razón que permea todo el capítulo, que ya la dijimos en la introducción, verso 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Perfecto, ahora observemos más de cerca. Tenemos el esquema. Miren qué interesante. Nuestra unidad, nuestro amor unos por otros, nuestra cercanía, nuestra empatía, la compenetración que tengamos unos con otros, la participación del éxito del otro, la satisfacción en el hecho de estar juntos y compartir la vida, tener el mismo sentir y pensar, está en el centro de lo que Dios quiere construir en nosotros individualmente y en nosotros como un grupo colectivo. Eso está en el centro. Pero todo esto es vulnerable. ¿Por qué? Porque en este mundo somos vulnerables debido a la propia tensión que hay en el mundo caído y es a partir de uno que es el maligno. El maligno nos quiere destruir. Y si Jesús se va y el propósito es que seamos uno y nuestro gozo sea completo, entonces eso mismo el maligno quiere impedir. Todas sus acciones en contra nuestra, en contra de la iglesia, es para dividir nuestra unidad, para explotar nuestra unidad, para destruirnos desde dentro, para destruir nuestra unidad en Dios, nuestro gozo en Él, disfrutar de que somos de Él, disfrutar que somos un cuerpo, somos uno, y al mismo tiempo impedir que vivamos su voluntad, que es lo que va a estar en el segundo ruego que vamos a ver la próxima semana. El maligno opera sobre el mundo generando odio hacia la iglesia. Eso está acá en el texto todo el rato. Opera en el mundo generando odio hacia la iglesia. Acciones concretas en contra de la iglesia, en contra de la vida con Dios, en contra de la vida en fidelidad a Él, de la vida en obediencia a Él. Una desconstrucción de la moralidad, una desconstrucción del amor, una desconstrucción de la fraternidad, una desconstrucción de lo que significa la familia, una desconstrucción del individuo. El mundo está operando con lazos que están siendo dominados por un otro, que es el maligno. Y el maligno nos acosa y nos tienta para generar caídas y rencillas entre nosotros. Miren qué interesante, la principal estrategia del diablo en contra de nuestra unidad es que caigamos en el pecado y que nosotros no sepamos superarlo ni lidiar con el pecado. Esto es loquísimo, porque pensaríamos que el Señor pide para que estemos salvos del punto de vista simplemente de estar guardados, escondidos en un lugar, y simplemente el diablo está atacándonos como individualmente. Pero lo que ocurre, miren qué interesante, lo que ocurre es que cuando nosotros, como seres creyentes, caemos en pecado y no sabemos lidiar con el pecado, lidiar con el perdón que brota de la cruz, lidiar con la gracia, lidiar con la nueva vida que Dios nos dio en Cristo y nos empodera para ella a través del Espíritu Santo, el diablo se aprovecha de aquello para dividirnos y menguar nuestra satisfacción en Él y también destruir nuestros lazos unos con otros. Hay una creencia social que se viene construyendo hace mucho tiempo, que es que la vida privada es la vida privada. Y lo que yo hago en mi casa es problema mío y no es problema de nadie más. Pero Jesús está mostrando en su oración que esa premisa es falsa. Porque Jesús está diciendo lo siguiente: cuando cualquiera de nosotros cae, todos somos afectados. Cuando el maligno
destruye tu corazón, cuando el maligno te tienta, y tú caes en la tentación, cuando tú en tu vida privada destruyes tu moralidad y vives fuera de la palabra, ¿estás destruyéndote a ti mismo? Sí, lo estás haciendo, pero no solo a ti. Estás afectando tu esposa, estás afectando tus hijos, estás afectando tu casa completa, estás afectando tu iglesia, estás afectando tu sociedad. Y la unidad de la iglesia pasa porque cada uno de nosotros cuide su vida espiritual interior en la individualidad y en la privacidad. Pero al mismo tiempo aprendamos a caminar juntos como iglesia. Es curioso, pero los hospitales saben tratar a sus enfermos, pero las iglesias no saben tratar a los de ellos. El lugar por excelencia en donde el pecador debiese ser bien tratado es en la iglesia. Es allí en donde el pecador debiese encontrar oídos, consuelo, tratamiento, acompañamiento, amor y abrazo. Pero ¿qué es lo que hace el maligno? ¿Qué es lo que está construyendo el maligno acá? Genera en nosotros una antipatía por el otro. Por ejemplo, revisemos nuestro corazón. ¿Hay pecados ajenos que te molesten? ¿O que te estén afectando? ¿Has sabido cosas de personas, chismes que has permitido que entren en tu corazón? Hay una obra del maligno allí. Y Jesús pide para que tú estés a salvo cuando escuchas estas cosas, para que arranques, para que las saques de tu esquema. ¿Cómo lidiamos con los hermanos que caen, por ejemplo? ¿Te brota la arrogancia y un sentido de superioridad cuando ves que alguien no consigue ser exitoso en lidiar con ciertas tentaciones como tú lo haces? Hay una obra del maligno allí. ¿Te brota la indiferencia, por ejemplo, y un sentido de que hay que dejar las cosas como están? ¿Supiste de algo que está pasando? Ok, no te pusiste a chismear sobre eso, pero ¿qué hiciste? Lo borraste, no te importa, es problema de él, que se joda, su problema, sus consecuencias. Indiferencia. De que cada uno tiene su vida y que cada uno sabe lo que hace. Hay una obra del diablo allí. ¿Por qué? Porque ser uno significa importarnos, dolernos, tratar los problemas, enfrentar las diferencias, perdonar, caminar la segunda milla. ¿Qué te cuesta más? Entonces, cuando Dios pide que estemos a salvo, no solamente de que estemos a salvo de los ataques y de que no nos pase nada, sino que cuando Él ataque, sepamos qué hacer, sepamos cómo resistir, sepamos cómo estar en Jesús, cómo estar en su amor, cómo construirnos en su amor, cómo estar sólidos en su amor. Y eso significa no solamente resistir al diablo, sino también comprometerse con la vida de santidad del otro. Y no me puedo dejar de olvidar de un pasaje de la Escritura que he citado en algunos sermones, pero que está en Gálatas capítulo 1. Una situación en la cual el apóstol Pedro, olvidando el Evangelio, estaba en una iglesia gentil y él empieza a indicarle a la iglesia gentil, por temor a los judíos, que los gentiles debían circuncidarse. ¿Para qué? Para poder ser aceptados por otro grupo de cristianos. El apóstol Pablo, cuando se entera de esto, se enoja. Y esto es muy interesante, porque el apóstol Pablo se entera de un error del apóstol Pedro, y el apóstol Pablo no dice, problema de él. Él no dice a la iglesia, el Señor les bendiga, el Señor va a ver lo que va a pasar. Que podría ser un camino, el camino de la indiferencia. Lo que él hace es importarse porque el Evangelio está en juego. ¿Y qué es lo que él hace? Él va y habla personalmente
con Pedro y le dice lo que está mal. Incluso el error de Pedro había llevado a una multitud de personas a equivocarse en el camino y a entender mal el Evangelio y vivirlo mal. Y la reprensión de él es pública. Es pública para que públicamente quede claro que el camino que él estaba enseñando estaba equivocado. Esto es súper loco, pero cuando el Señor ora para que estemos a salvo, significa entender toda la estrategia que el diablo a veces teje. Y a veces las cosas son a nivel personal. A veces los problemas que el diablo siembra y que el maligno se entremete tienen una índole de 2 metros cuadrados. Y allí, ¿qué nosotros hacemos entonces para poder responder a esa oración? Estar a salvo, tratar el pecado, tratar la caída con amor, con gracia, allí en lo privado, allí en lo íntimo, allí donde está ocurriendo el problema, abrazando, conteniendo, dirigiendo, pastoreando, siendo amable, siendo empático, recordando que nosotros no somos superiores, sino que también estamos sujetos a tentaciones y podemos caer, pero importándonos y amando. Pero por otra parte, cuando las cosas son públicas, el apóstol Pablo tiene el coraje de enfrentarlo públicamente, de enfrentarlo para que la honra del Evangelio quede clara, y así de esa forma él preserva a la iglesia del error y de la astucia del maligno. Porque en otras partes Pablo dice, no ignoramos las artimañas que él hace. Y las artimañas de Satanás buscan que entre nosotros se generen conflictos. Y eso nosotros tenemos que tenerlo súper presente. Porque acá somos invitados por Jesús a entender que nuestra unidad es en Él. Y que nosotros somos dependientes de Él y que nuestra razón de ser y nuestro valor está en Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros muchas veces entendemos nuestra vida como siendo el centro de todo lo que Dios hace. Si nosotros nos sentimos afectados porque otra persona está haciendo algo equivocadamente, nosotros nos sentimos dañados y nos queremos apartar y nos dolemos y nos reprimimos y nos apartamos. Pero cuando nosotros entendemos que no se trata de la gloria nuestra, sino que se trata de la gloria de Dios, entonces vivimos en función de esa gloria y de esa honra. Y en esa gloria y en esa honra, nuestra honra es secundaria. Y significa eso que nosotros vamos a pasar por alto cierto dolor que eventualmente pueden habernos dañado, pero lo dejaremos aparte. ¿Para qué? Para buscar la reconstrucción, para buscar el abono, para buscar la inversión en la unidad del pueblo de Dios, porque esa unidad es más importante y es la que va a traerme sanidad a mí en mi eventual dolor. El Señor ora para que nosotros estemos a salvo. Porque este mundo nos enseña formas de vivir, de entender la vida, de cuidar nuestra reputación, de cuidarnos a nosotros mismos. Ámate a ti mismo, tú eres capaz, tú puedes hacerlo. Si te hieren, imponte, muestra que eres superior. Conversábamos ayer con un hermano brasilero que es de la Iglesia 1, porque estábamos armando una actividad a nivel presbiterial, y hablábamos de ciertos problemas de la iglesia chilena, y él me decía, pero es que ese problema es chileno, me decía, porque es de la cultura chilena. ¿Cuál problema? El problema del poder, el problema de sentirse superior, el problema de que si alguien da una idea que es mala, pero es de tu bando, la apoyas, porque mejor una mala idea de tu bando que una buena idea de otro. Y esas cosas se meten de la cultura del mundo a la iglesia. Señor, guárdalos, manténlos a salvo. ¿De qué? De prácticas culturales que afectan la vida de la iglesia. La iglesia necesita entender que esta no es una competencia de egos personales. Esto se trata del Señor. Y la mejor idea es la mejor idea. No importa de quién venga. Y el error de uno es el error de todos. Lamentablemente, dentro de la iglesia del Señor hay competitividad maliciosa. Hay abanderamiento por cosas, por metas personales, y eso calcome la vida de la iglesia. Y eso pasa en la iglesia, y tú puedes decir, bueno, eso pasa en la iglesia, en la institución, pero también pasa en tu familia. También pasa en tu familia. También pasa con tus hermanos. También pasa cuando te sientas a la mesa. Eso también ocurre allí. Cuando tú ves tu ego afectado,
cuando tú ves que tu palabra no se oye. Todas esas cosas pasan y el Satanás ocupa esas cosas que están dentro de nuestro corazón, arraigadas en nuestro pecado, y nos zarandea, nos mueve para que nosotros caigamos en estrategias de él que son para confundirnos y que son para denigrarnos, que son para afectarnos y dañarnos. Permiso. Bueno, todo eso afecta nuestra unidad. Todo eso afecta nuestra unidad. Y el Señor pide para que seas guardado y superes tu forma de ser por defecto. Tu forma de ser por defecto es egoísta. Tu forma de ser por defecto es egocéntrica. Necesitamos superarla. El Señor ora para que eso ocurra. Y el efecto es doble. Uno, disfrutar más intensamente de la naturaleza divina. Uno, porque somos de Él. Y Pedro ora de esa forma. Pedro, en una de sus epístolas universales, nos dice que nosotros hemos sido concebidos y gozamos de la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina nosotros la vivimos en la medida que nos despojamos, en medida que dejamos la corrupción atrás, en medida que nosotros nos agarramos de sus promesas. Participamos de su naturaleza divina cuando servimos. Y eso ocurre cuando nosotros nos amamos intensamente. Y por otra parte, alegría creciente y alegría desbordante. Me queda tiempo, así que voy a pasar al segundo ruego. Vamos a Juan 17. Nuevamente. Y el segundo ruego tiene que ver todo con el primero. Es una espiral que va desarrollándose y va creciendo. Y el segundo ruego es: santifícalos en la verdad. Verso 17, leámoslo juntos. 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia y el gozo de la iglesia, como les digo, son ejes que son transversales a la oración. Y en cada uno de los ruegos van a estar presentes de alguna u otra forma. Ahora, el punto es el siguiente: el Señor ora para que nosotros estemos a salvo de los ataques del maligno y de vivir en este mundo. Y entonces lo subsecuente, inmediatamente y lógicamente, es orar para que nosotros seamos santificados. Y aquí la forma del uso de la palabra santificados es muy importante entender. Porque por una parte hay una acepción de la palabra santificados en la idea de estar apartados y obviamente que la santidad de Dios crezca en nosotros. Ser santos como Él es santo. Es una idea que es natural, que es la forma común en que se tratan las cosas. Pero santificado también tiene un sentido posicional. Es decir, de que tú entiendas la posición que tú tienes en Dios. Es otra forma de entender y otra arista del concepto de santificados. Muchas veces nosotros mezclamos o nosotros diferenciamos la justificación de la santificación, ¿no es verdad? La justificación, cuando tú tienes fe en Jesús, en el tribunal de Dios, Dios declara que tú eres santo y que no le debes nada a Él y que eres su hijo y has sido adoptado por Él y tienes una posición real delante de su presencia y nadie te la puede quitar. Estás justificado. Cuando te santificas, entonces tú creces en aquello que ganaste en la santificación, ¿cierto? Y una forma de ganar posición en aquello en lo cual en tu posición en la cual Dios te puso, es obviamente crecer en la vida en santidad, crecer en la vida con Dios, crecer en pureza, en santidad de vida. Eso es verdad. Pero acá la idea es posicional. ¿Por qué? Porque que tú entiendas qué lugar tienes en Cristo y para qué fuiste determinado por Cristo. Por ejemplo, este vaso fue creado como un vaso. En la medida que él entienda que es un vaso y que tiene que contener agua, él va a ser más feliz. Entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestra posición? ¿Por qué Jesús nos pide ser santificados en la verdad? ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios
hemos sido colocados, fíjense qué interesante cómo transita el texto, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Lo segundo que Jesús quiere que nosotros entendamos, no solamente que estamos protegidos en Él por su palabra, sino que nosotros en nuestra posición de santificación hemos sido enviados al mundo. Es totalmente distinto. No es simplemente tener una vida moralmente correcta. No es simplemente apartarse del mal. No es simplemente enseñar lo correcto. Es entender que tú eres un misionero. Es entender que la iglesia es representante del Señor en la tierra y debe llevar su palabra por el mundo. ¿Cuál es la característica? ¿Cómo es que el Señor ora por esto? ¿Cuál es la clave de todo esto? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, la idea de Jesucristo es que nosotros vamos a ser más empoderados en nuestra posición evangelizadora, en nuestra posición de ser luz para las naciones, en la medida que nuestro corazón medita de día y de noche en la palabra de Dios. Y la figura que Juan tiene aquí en mente es la figura del Pentateuco cuando Moisés le escribe a Josué: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, ¿cierto? No te aparte tu corazón de la ley, ni a diestra ni a siniestra, mantente en el centro. Entonces lo que está diciendo acá el Señor Jesús y lo que le está pidiendo al Padre es que la iglesia, es que nosotros entendamos que para poder crecer en nuestra posición delante de Dios, en donde somos sus hijos, en donde somos santos, pero hemos sido enviados, nosotros crezcamos en ese envío, en ese empoderamiento de ser enviados a través de abrazar la palabra de Dios y lo que ella nos indica, en una primera capa. Pero en una segunda capa, la Biblia nos enseña que la verdad, no solamente la ley del Pentateuco, la verdad es una persona. Y esa persona es Jesús. Es decir, santifícalos en tu verdad significa que estos hijos tuyos que te pertenecen crezcan en un entendimiento de que son tuyos, de que Jesucristo es la verdad, de que yo, tu hijo, soy la verdad, y que ellos me abracen como la verdad, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu hijo a quien tú enviaste. Está aquí en el preámbulo de esta oración, está en la propia oración, pero nosotros entendemos entonces de que Jesucristo, como es nuestro hermano mayor, y es la figura, es el modelo a quien debemos seguir, a quien debemos parecernos, a quien debemos aspirar, entonces empoderarnos de que abrazar la vida de Jesús, no es solamente entonces esa vida moral que Jesús tenía, sino es la vida en misión que Jesús tenía. En el primer ruego, al parecer estamos quietos. ¿Por qué? Estamos quietos mientras Dios pelea por nosotros para que estemos a salvo. Pareciera que estamos quietos. Ya vimos que hay una lucha ahí entre medio. Pero en la segunda somos llamados ¿a qué? A salir. ¿Por qué? Santifícalos en tu verdad significa que tu palabra, Dios, penetre en sus corazones, de forma que cambie sus pensamientos y entiendan que ellos viven en este mundo del cual te pido que no los quites, sino que ahora ellos vayan en misión contigo y conmigo a cumplir lo que está en tu corazón desde la eternidad. Porque en su oración el Señor dice: porque tú quiero que ellos se amen con el amor que tú me diste desde antes de que el mundo existiese. Y ese amor de Dios intratrinitario que se manifestó en la eternidad antes de que el mundo fuera mundo, fue el que movió a Jesús a la decisión de su encarnación. Él fue enviado por Dios, producto del amor intenso que ellos vivían en su ser interior. Y la oración de Jesús es que nosotros entendamos ese amor, que entendamos el amor intenso de Dios que hace que Él se despoje a sí mismo para ir en búsqueda de los suyos a quienes Él ama. Y nosotros como iglesia necesitamos ser cuidados por Dios del mundo y del maligno, pero al mismo tiempo nosotros también necesitamos que ese amor inunde nuestro corazón para que nos mueva de nuestra posición y vayamos a cumplir la voluntad de Dios con el mundo que también necesita ser rescatado. Es decir, con aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Miren cómo se cierra esta idea, qué interesante. Como tú me enviaste al mundo, verso 17, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Por tanto, nosotros, al mismo tiempo que bebemos de la santidad de Dios y nos santificamos y velamos por nuestra integridad,
No lo hacemos simplemente por nosotros mismos. Lo hacemos porque entendemos que el poder de Dios y que el amor de Dios fluyen a través de un corazón rendido y dedicado a Dios. El Señor quiere que nosotros consagremos nuestras familias a Él, sin duda. El Señor quiere que consagremos nuestras amistades a Él, sin duda. Quiere que consagremos nuestra vida en el trabajo a Él, sin duda. Pero todo eso se va a dar en un río que se llama santidad de vida. Entonces, aquí la santidad está funcionando en esos dos ejes. Por una parte, crecemos en santidad, es decir, en aprecio por el Señor Jesucristo, que ha comprado nuestra vida y queremos vivir para Él. El temor del Señor está en nuestro corazón, eso está funcionando, pero al mismo tiempo eso nos mueve ¿a qué? A empoderarnos en la misión en la cual hemos sido puestos. Y nosotros entendiendo lo que Jesús hizo, es decir, que Él se despojó y Él se santificó por los suyos, para beneficio de los suyos, nosotros también nos consagramos y nos santificamos para beneficio de la iglesia y de las personas que han de creer. Tu vida, como ya dijimos, afecta lo que el mundo entiende de Dios. Tu vida lo afecta. Y si tú deseas en tu corazón, y yo deseo, que el mundo entienda quién es Dios, entienda su revelación, entienda su amor, tú debes velar por tu santidad de vida. Porque tú eres la imagen de Dios para el mundo. Y eso es lo que está acá, en el texto. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por quién? Por la palabra de ellos. Es decir, ¿cómo es que los demás son alcanzados? Por la palabra de nosotros. ¿Cómo es que tus hijos van a crecer en el temor del Señor? Con tu ejemplo, con tu palabra, con tu santidad, con tu integridad, con tu piedad. ¿Cómo es que tus colegas de trabajo van a entender a Dios? Con tu palabra, con tu vida, con tu ejemplo nuevamente. Esto es una cadena, es una cascada de cosas. El Señor Jesús se despojó y se consagró, vivió en santidad para afectar a los 12 y al mundo que a Él lo contemplaba. Nosotros somos llamados ahora a encarnar la misión de Él, porque Él se va y nosotros ahora somos enviados en el poder del Espíritu, viviendo una vida en el poder del Espíritu, pero también en la santidad que proviene del Espíritu por la palabra. Porque la palabra es quien santifica nuestro corazón, santifica nuestra mente y transforma nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces la iglesia por la cual el Señor Jesús ora no es una iglesia quieta, es una iglesia en movimiento. Dios no está orando para que tú seas un creyente feliz en tu sillón viendo tele. El Señor está orando para que tú seas feliz mientras luchas contra el mundo, mientras luchas contra el maligno, mientras luchas contra las tentaciones, mientras luchas con el comodismo, mientras luchas por servir a los demás, mientras luchas por santidad para no afectar al otro, mientras luchas por no ser parte de la rueda de la silla de los escarnecedores, que habla de los demás, que pela a los demás, que destruye la vida de los demás. Tú estás para construir, tú estás para edificar, tú estás para perdonar. Ruego por ellos, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y entonces sí, se cumple. Santifícalos en tu verdad. Yo los envío, que ellos se santifiquen mientras son enviados. ¿Cuál es la consecuencia? Ahora sí el mundo puede creer, el mundo puede discernir. ¿A quién? A Dios. ¿A través de quién? De nosotros, viviendo vidas guardadas y santas en Él. Trabajemos las próximas dos la próxima semana. ¿Ya? Y esto lo vamos a profundizar en los grupos pequeños. Así que no dejen de participar esta semana de los grupos pequeños. Si alguno de ustedes no está yendo y le gustaría ir, vayan, es gratis. Las casas están abiertas para tomar una rica once y compartir la palabra y seguir creciendo en estas cosas que estábamos conversando acá. Vamos a orar. Señor, gracias por dejar registro de esta oración. Gracias por conocerte a través de esta oración. Gracias por conocer tu corazón a través de esta oración. Gracias por tu amor, que es tan grande. Gracias porque creaste el mundo. Gracias porque nos creaste a nosotros. Pero más allá, gracias porque nos creaste tuyos. Porque somos tuyos.
y tú no nos dejarás. Gracias porque estás pendiente de nosotros. Gracias porque quieres nuestra santidad. Gracias porque quieres que estemos a salvo. Gracias porque quieres que compartamos tu misión. Y compartir tu misión es compartir tu alegría. Señor, transforma nuestro corazón. Transforma nuestra mente para que nosotros individualmente y como iglesia entendamos que la vida es mucho más que dedicarnos a nuestros asuntos personales. Que esa verdad cale hondo en cada persona que está aquí hoy esta mañana. Es mucho más, es mucho más. Nos has llamado a servir, nos has llamado a participar, nos has llamado a marchar y a estar en misión contigo. Esa oración de Jesús que hiciera hace tanto tiempo, cúmplela hoy en nosotros. Te lo pedimos. Amén.